un nuevo, digamos, de una nueva solicitación para los pilares, el pandeo. El pandeo es una solicitación que se da sobre todo y tiene significación o relevancia en los pilares, en las piezas esbeltas. Eh, Ahí sí los efectos de pandeo son considerables y por lo tanto debemos considerarlos a la hora de hacer nuestros cálculos. Entonces yo le subí ahí un pequeño material, tienen en el Classroom, y para hablar un poco de lo que es el pandeo. Bueno, entonces voy a compartir la pantalla. Bueno, ahí están viendo, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces ya al inicio cuando hablamos de pilares, habíamos hablado de pilares cortos y pilares esbeltos. Esto se refiere a la relación que hay, a la relación, ay, Dios mío. Bueno, a la relación que hay entre las dimensiones de la sección y la altura del pilar, ¿verdad? Entonces, los pilares, todos los pilares van a tener, por efecto de la carga axil, de la imprecisión del punto de aplicación de la carga o por alguna otra circunstancia de que el material es vivo y tiene movimientos internos, vamos a decir, va a tener a lo mejor pequeñas deformaciones laterales, pero en los pilares que denominamos cortos, donde la relación entre la altura y las dimensiones de la sección se mantiene dentro de un margen, entonces estas deformaciones no afectan a la resistencia del pilar. Entonces, podemos descartar su análisis. Sin embargo, a medida que el pilar, la relación entre la altura del pilar y las dimensiones de la sección en corte va aumentando, ¿verdad? Y supera ciertos límites, entonces se van haciendo más significativas estas deformaciones y al deformarse el pilar, entonces se ve disminuida la resistencia del pilar. Por eso ya es necesario tener en cuenta el efecto de ese pandeo. Ahora, nosotros estuvimos trabajando con flexión recta, ¿verdad? Estuvimos trabajando con flexión recta y con flexión esviada. Estos son momentos y deformaciones de primer grado, vamos a decir, donde hay una relación directa entre la carga o el momento y la deformación. Hay una relación directa de primer grado, de primer orden, perdón. Sin embargo, cuando se trata de pandeo es muy difícil de calcular y la relación ya va a segundo orden. Ya tenemos efectos de segundo orden muy difíciles de calcular. Entonces, lo que hacemos en una simplificación del cálculo es asimilar esos efectos de pandeo a una excentricidad, a una cierta excentricidad ficticia, no es que existe, no es real ni tampoco es producida por un momento, sino que es una excentricidad ficticia que
va a representar en nuestro análisis los efectos del pandeo. Va a reducir entonces a primer orden, por así decir, esos efectos de pandeo. Y esa excentricidad ficticia tiene relación, voy a aumentar un poquito esto para que veamos bien. La excentricidad, a ver, vamos a dejar entrar a la gente para que puedan asistir a esta parte. Entonces tenemos una excentricidad ficticia. Acá se desapareció la E sub A. Bueno, esto tengo que arreglar un poco después. Arreglan ustedes, chicos, porque ya le subí, pero puedo. Acá se borró ese un ratito. Después le subo otra vez este corregido. Vamos a mirar. Algo pasó y se fue. Bueno, entonces les estaba diciendo que como son ya de otro orden los efectos del pandeo, es muy difícil hacer el cálculo y determinar con exactitud, digamos, y por lo tanto lo que se hace es simplificar ese cálculo reduciendo a primer orden otra vez con una excentricidad ficticia. No existe esa excentricidad, es totalmente ficticia, pero permite, ¿verdad?, bajar a primer orden los efectos del pandeo y representar en una ecuación esos efectos. Entonces, tenemos que calcular para el pandeo una excentricidad ficticia que depende de varios factores. Depende, por ejemplo, de la dimensión de la sección en el plano que estamos considerando, depende de la longitud de pandeo, depende del radio de giro, también depende de la excentricidad de primer orden, la que nosotros ya estamos ahora utilizando cuando usamos flexión nomás, ¿verdad? Sin pandeo. Depende también de cómo se disponen las armaduras del pilar y también depende de la relación que hay entre nuestra resistencia de cálculo del acero y el módulo de deformación, de elasticidad, quiero decir. Acá es, ¿no? Vale decir, la deformación del acero para esta resistencia de cálculo. Bueno, o sea, depende de muchos factores que tenemos que conocer, ¿verdad?, para poder calcular esa excentricidad ficticia, y la fórmula nos queda así, ¿verdad? 1 más 0,12, 0,12 de beta es uno de los componentes, otro es la deformación del acero para la resistencia de cálculo, epsilon sub i, más 0,035. Esto se deduce del diagrama parábola rectángulo, que es el punto en que, digamos, se da esta relación. Depende también de la altura de la sección en el sentido en que estamos considerando el pandeo, de la excentricidad de primer orden, de la longitud de pandeo y del radio de giro. Entonces, E sub A es una excentricidad ficticia que nos representa o es equivalente a los efectos de segundo orden. Beta, ya dijimos lo que es epsilon sub i. Beta es el factor de armado, o sea, cómo están dispuestas las armaduras, y tiene el valor de 1 en el caso más favorable, cuando la armadura es simétrica en las dos caras opuestas respecto al plano de flexión que estamos considerando. Vale 3, que es para el caso más desfavorable, cuando la armadura es simétrica en las caras laterales respecto del plano de flexión. Y en una situación intermedia
1,5 para sección rectangular con armaduras simétricas en las 4 caras. Y si la sección es circular, entonces beta vale 2, esta beta. Acá ya me estoy dando cuenta de un error en el ejercicio que les subí. Voy a tener que sacar después y corregir. Pero al mostrarles, es para los efectos de mostrarles nomás por hoy. Porque yo usé esta beta y después tenía que usar esta. Bueno, no importa, estuve haciendo así medio a lo loco, chicos, disculpen. Ya vamos a arreglar. Muy bien, entonces se entiende que para que nosotros podamos introducir en nuestro cálculo los efectos de pandeo y hacerlo, digamos, de forma más sencilla, más fácil, ¿verdad? Asimilamos esos efectos a una excentricidad ficticia que se calcula con esta fórmula que les puse. Esa excentricidad ficticia vamos a sumar a la excentricidad de primer orden para que esta excentricidad de primer orden puede ser una excentricidad real, puede ser una excentricidad efecto del momento resultante sobre dividido la carga axial, puede ser una excentricidad mínima según lo que hayamos determinado en el cálculo en cuanto al primer orden, ¿verdad? Y a eso le sumamos la excentricidad ficticia y con esa excentricidad total hacemos nuestro cálculo. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende esto? ¿Cómo es el procedimiento? Es lo que estamos viendo ahora al hablar de que utilizamos un método aproximado para poder simplificar nuestro cálculo. Pero este método aproximado sirve solamente para esbelteces geométricas que están comprendidas entre 10 y 29. ¿Se acuerdan que nosotros cuando es igual o mayor que 10 ya empezamos a considerar pandeo? Hasta la relación longitud de pandeo por longitud de pandeo sobre la dimensión de la sección, en el sentido que estamos considerando que es lambda sub g, hasta 29 podemos aplicar este método. Después, entre 29 y 58 hay otro método de la columna modelo, y si ya pasa ese valor, conviene nomás cambiar la sección, porque ya es muy difícil que pueda resistir. Entonces, la esbeltez geométrica es la relación entre la longitud de pandeo y el radio de giro. Pero para secciones rectangulares, recuerden que esto es directamente sobre la dimensión de la sección en el sentido en que estamos considerando. Y estas las longitudes de pandeo. Cuando es libre y libre, la longitud, el coeficiente alfa por el cual multiplicamos la altura es 1. Cuando es empotrado y articulado es 0,70, 0,7. Acá dice 0,699, nosotros ya usamos 0,7. Cuando es empotrada es la mitad, 0,5. Y cuando es empotrada y el otro extremo totalmente libre, como el mástil de una bandera, por ejemplo, entonces la longitud de pandeo es el doble de la altura. Bueno, entonces estamos con estas consideraciones sobre el pandeo. Y vamos a ver en un ejercicio cómo aplicamos. Ahora ya les aviso que ya detecté un error que voy a subsanar, voy a sacar ahora después del Classroom esto y voy a arreglar. Pero ahora vamos a utilizar nomás así el ejercicio para mostrar, ¿verdad? Bueno, y para eso yo usé un ejercicio que ya hemos resuelto como flexión recta, para empezar. Y era este ejercicio. Nos pedía calcular el pilar 4, que es
no, el 5, que es 30 por 40, y este pilar recibe la carga de esta viga 105 y la carga y el momento de esta ménsula, ménsula 2, ¿verdad? Que es 20 por 40. La ménsula tiene su peso propio nada más y la reacción de esta viga 106 en el extremo, con eso le produce reacción y momento al pilar 5. Este ejercicio ya lo hemos resuelto, así que vamos a ir rápidamente en la primera parte. En la primera parte, y la altura del pilar en ese ejercicio era de 4 metros. Bueno, era de 4 metros. Entonces nosotros resolvimos el ejercicio, calculamos las losas que son unidireccionales, entonces reaccionan sobre la viga 105 y sobre la viga 106. Luego calculamos las vigas, la viga 105 y la viga 106. La viga 105 para ver la reacción sobre el pilar y la viga 106 para ver la carga en el extremo de la ménsula. Después calculamos la ménsula para ver la reacción sobre el pilar y el momento que le transmite. Entonces aquí vimos cálculo de las losas, relación de lados, cálculo de la viga 105, ya hallamos la carga distribuida y la reacción sobre el pilar 5, 188.73, que es lo que nos interesaba. Después calculamos la viga 106, esta reacción es la que nos interesa, que va en la punta de la ménsula y es, acá falta, parece un pedazo de nuestro ejercicio. Acá está, 127,53 es la reacción de la viga 106. Acá está, la reacción de la viga 106. Esto vamos a mirar nomás así para ir interiorizándonos en el problema, porque ya lo resolvimos. Bueno, muy bien, después calculamos la ménsula con esta carga que es de la viga 106, su peso propio, las losas no reaccionan sobre la ménsula, y hallamos el momento de empotramiento en P5, que es 194,33, y la reacción sobre el pilar 5, que es 131,58 kilonewtons. Teníamos entonces la reacción de la viga 105, 188,73, y la reacción de la ménsula 131,58 que actúan sobre el pilar 5. Y este momento de primer orden, un momento de empotramiento de 194,33. Y habíamos calculado el pilar 5, su peso propio era 1,35 el coeficiente de mayoración, la sección 0,3 por 0,40, 0,30 por 0,40, la altura de 4 metros, el peso específico del hormigón, y luego las otras cargas son la reacción de la viga 105 y de la ménsula. Nos daba este valor. Ay, me parece que hay otro error en mi... Bueno, vamos a ver. Y luego veíamos las esbelteces. Y comprobamos nomás para el lado menor, ¿verdad? 0,70 por la altura, porque nos decía el problema que era empotrado y articulado. Entonces, alfa, el factor para la longitud de pandeo es 0,70, la altura 400 y sobre 30 nos daba 9,3, entonces no pandea con respecto a XX, tampoco va a pandear con respecto a II, porque acá tenemos 40, o sea, mayor. Bueno, y dijimos, es un pilar corto. Muy bien. Entonces, respecto a XX, con respecto a este eje, todas las cargas eran centradas, no había momento ni excentricidad real. Y con respecto a II, sí había una excentricidad de primer orden, que es la producida por el momento de empotramiento de la ménsula. No había otro momento, nada en este problema, solamente este valor de momento que sobre el axil, entonces nos da una excentricidad de 0,55 metros, o sea, 55 centímetros. Bueno, hasta aquí, entonces, vamos a usar este primer ejercicio y ahora vamos a ir a
el mismo ejercicio, pero considerando que la altura del pilar, de ese mismo pilar que estamos estudiando, no es de 4 metros, sino de 4,50 metros. Un poquito más alto el pilar y ahí ya vamos a tener pandeo. Entonces vimos ya todo el cálculo antes con una altura de 4 metros y ahora vamos a ver con una altura de 4,50, el mismo pilar, 30 por 40. Un poquito va a variar, algo acá está mal, no sé qué es, porque no me sale más chico. Bueno, no miremos ahora los números, sino el procedimiento, yo voy a arreglar todo esto. Algo raro, ahí voy a sumar otra vez, 131.50. 338 es, no sé de dónde quité. Ah, no le sumé este. Bueno, muy bien. Acá entonces volvemos a calcular la carga axil. ¿Por qué? Porque cambia la altura del pilar, por lo tanto va a cambiar su peso propio. ¿Se acuerdan que era 16, algo? Y ahora es 18,23. La misma radiación de la viga 105, eso no varía, la misma radiación de la ménsula no varía, y aquí el resultado es la suma de esto, que está mal, porque es 338 realmente, ¿verdad? Punto 54 va a ser, no le sume. Perdonen chicos, voy a arreglar y les voy a volver a subir, pero para que entendamos nomás vamos a ir mostrando, ¿sí? Entonces, lo que varía acá con respecto a nuestro ejercicio anterior es la altura total del pilar, entonces eso va a hacer variar un poquitito su peso propio y un poquitito esta carga axil mayorada, que realmente es 338,54, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a considerar las esbelteces con respecto a los dos ejes. Con respecto a XX, 0,70 por 4,50 ya me da 315 centímetros, que dividido 30 ya me da más de 10. Entonces hay pandeo con respecto al eje XX. Y con respecto al eje II, 0,70 por 4,50 sobre 40 es la H con respecto a II, me da 7,9, o sea, no hay pandeo. Entonces, mirando un poco nuestro pilar, esperen. Nuestro pilar, a ver, acá está. ¿Ven? Con respecto a XX, no hay pandeo, pero sí hay el momento flector. Y con respecto a con respecto a II, no hay pandeo, pero sí hay el momento flector. No hay pandeo porque acá tenemos 40 de altura. Pero con respecto a eje XX, no hay momento flector, pero sí hay pandeo porque acá tenemos 30 nada más de altura. Entonces, nuestra flexión recta que teníamos en el ejercicio anterior se convierte en flexión esviada, porque vamos a tener excentricidades con respecto a los dos ejes. Uno debido al pandeo, según XX, y según II, debido al momento de empotramiento. ¿Se entiende esto que estoy diciendo ahora? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, en los números no nos vamos a fijar porque ahí hay un errorcito, pero sí en las ideas, en los conceptos y en el procedimiento, ¿sí? Yo les arreglo eso después y les subo bien arregladito. Profe, una Entonces, consulta. sí. En las beltes, ¿por qué comparábamos con si era mayor o menor que 10? ¿Cómo? En el En tema de las beltes, y porque se considera pilar corto cuando esta esbeltez geométrica es menor que 10. Cuando es igual o mayor, ya hay pandeo. Ya debemos considerar el pandeo. En el ejercicio anterior,
nos salía la esbeltez 9, algo, menor que 10. Entonces decimos no pandea, ¿verdad? Y ya no consideramos el pandeo. Sin embargo, en este ejercicio, al aumentar la altura del pilar, es el mismo pilar, pero le hacemos un poquito más alto y ya la relación supera 10 y entonces ya tenemos que considerar pandeo. El pilar puede pandear con respecto a un eje o con respecto a los dos ejes. Eso ya depende de las dimensiones de la sección y de la altura, ¿verdad? En este primer ejercicio estamos viendo que hay pandeo con respecto a uno de los ejes nomás, con respecto al eje XX, porque ahí la relación, la esbeltez no salió mayor que 10. Con respecto al eje II no salió menor que 10, entonces con respecto al eje II no va a pandear. ¿Se entiende eso? Puede pandear con respecto a un eje o con respecto a los dos. Sí, quedó claro. Quedó clarito. Entonces, en este primer ejercicio, que es sencillito, porque anteriormente era flexión recta, o sea, debido al momento de empotramiento de la ménsula, teníamos momento con respecto a II. Ahora a esa situación se suma que con respecto al eje XX pandea. ¿Se entiende? Entonces vamos a tener una excentricidad de primer orden con respecto al eje II, que es momento sobre carga, y con respecto al eje XX vamos a tener una excentricidad ficticia por pandeo. Y se forma lo que antes era flexión recta, ahora va a ser flexión esviada porque con respecto a los dos ejes ya vamos a tener excentricidad. ¿Está? ¿Se entiende? Pregunten nomás si algo no entienden. Entonces encontramos, a ver, este no es, sí es, bueno. Entonces, ¿dónde estábamos? Las excentricidades. Llegamos a que hay pandeo con respecto a XX, entonces tenemos que hablar de la excentricidad ficticia de pandeo. Y para la excentricidad ficticia, que acá está otra vez la fórmula, necesitamos la excentricidad de primer orden. Que con respecto a XX no hay ningún momento que nos pueda dar momento sobre carga, la excentricidad, pero sí podemos trabajar con la excentricidad mínima de cálculo, considerar esa la excentricidad de primer orden, que es H sobre 20. La H con respecto a XX es 30 centímetros sobre 20 me da 1,5. Y por norma no puede ser menor que 2, entonces vamos a trabajar con una excentricidad de primer orden, que es la mínima en este caso porque no hay real ni tampoco hay debida al momento, es la excentricidad mínima 2 centímetros. ¿Se entiende eso? No tenemos excentricidad de primer orden ni real ni debida a ningún momento. Entonces Profe, trabajamos con la excentricidad mínima de cálculo. Sí, una decime, Juan. consulta. Tu momento, tu excentricidad real no sería el momento sobre la carga directamente. ¿Por qué no usamos eso? Tu excentricidad real es momento sobre la carga, pero eso sucede con el eje II. Te muestro acá. Eso sucede con el eje II. Este es el eje II. Acá sí tenemos momento. ¿Por qué? Porque es la ménsula, le transmite un momento flector al pilar. Y acá sí es momento sobre carga. Eso es con respecto al eje II, que nos salió 55 centímetros y va a seguir igual ahora en este caso, aunque el pilar sea más alto. ¿Se entiende eso? Pero con respecto a XX no hay momento. No hay nada, todas las cargas están centraditas, no hay nada, no hay excentricidad real, ni tampoco hay una excentricidad que podamos deducir de algún momento porque no hay momento, ¿se entiende? Entonces, ¿qué usamos como excentricidad de primer orden? La excentricidad mínima de cálculo.
¿Se acuerdan que hay una excentricidad mínima de cálculo que cuando no hay ninguna otra excentricidad tenemos que considerar? O si las excentricidades que existen son menores que 2 centímetros, tenemos que utilizar también ese valor. ¿Se entiende eso o hay que repetir? ¿Se entendió, profe? Entendido. Muy bien. Correcto. Entonces nosotros ahora estamos analizando con respecto a XX, que es el eje horizontal en nuestro dibujito, por si se acuerdan. Y ahí no hay momento, no hay excentricidad real. Entonces trabajamos con la excentricidad mínima, que nos salió 1,5, pero por norma solamente podemos a partir de 2 centímetros. Entonces, beta es el factor de armado, que acá es donde yo le puse 1 y tiene que ser 1,5, perdón. Ya después voy a corregir. Epsilon sub i, vimos ahí acá, que eso, el valor de esto, no sé si llegué a poner aquí, acá está. Epsilon sub i es la resistencia de cálculo del acero sobre el módulo de elasticidad del acero, y sale, este valor siempre va a ser el mismo porque estamos usando siempre el acero 420, que es lo que tenemos acá en nuestro medio, ¿verdad? Entonces 0,00174 es siempre este valor de epsilon, y para secciones rectangulares 50i, que es radio de giro, que está acá, 50 veces el radio de giro, equivale a 14,434 la altura de la sección cuando se trata de secciones rectangulares. Entonces, por eso aquí nos queda, en nuestra fórmula, tenemos 1 más 0,12 de beta. Beta tenía que ser 1,5. ¿Se acuerdan que dijimos acá? Vamos a mostrar otra vez que beta se equivale a 1,5 cuando la sección tiene armaduras simétricas en las 4 caras, y este era nuestro caso. Yo puse 1 y 1 no corresponde. Eso voy a corregir, como les digo, y vamos a subir otra vez. Epsilon sub i ya vimos que es 0,00174, y h es la h de la sección en referencia al pandeo, ¿verdad? En nuestro caso pandea en la h 30. Después más 20 por la excentricidad de primer orden. Aquí vamos a usar los 2 centímetros, ¿verdad? Y acá están centímetros en centímetros. Y abajo 30 más 10. Otra vez la excentricidad de primer orden, que es 2. Después la longitud de pandeo al cuadrado. La longitud de pandeo vimos que es 315 centímetros. Eso elevado al cuadrado. Y 50 por radio de giro nos queda 14,34 de h. O sea, 14,434, perdón, por h, que es para nosotros 30, porque esa es la h en cuanto al plano de pandeo. Entonces reemplazamos todos los valores, y acá va a salir un poquito más grande, ¿verdad? Porque esto tiene que ser 1,5 y no 1. Este sale 1,18. A ver, un poco sería 1,18 por 0.00524 por 70 dividido 50 por 229.15. Y va a salir 1,98, este no, 1,88. La excentricidad ficticia. Y la excentricidad total, según hemos visto aquí, va a ser la suma de la excentricidad de primer orden, que para nosotros en este problema era 2 centímetros, más la excentricidad que calculamos. Entonces sería 2 más 1,98 sería igual a 3,98 centímetros. Chiquitito sale. Chiquitita en este problema. Pero hay esa excentricidad. Y respecto al eje II, ya habíamos calculado en el ejercicio anterior, y como preguntó el compañero, ahí sí, como hay un momento,
La excentricidad de primer orden es momento sobre carga y salía 55 centímetros. Bueno, entonces aquí ya tenemos que calcular el axil y los momentos. Acá tenemos dos momentos, uno con respecto a XX, uno con respecto a YY. Entonces el axil reducido, esto también tengo que corregir, ¿se acuerdan que no sumé esto? Sale 0,16 y con ese valor, bueno, ahí nomás, sale el 0,16. Y después hallamos momento reducido con respecto a XX y con respecto a Y. Con respecto a XX va a ser la carga por el momento, la excentricidad que calculamos sobre la sección por la altura con respecto a XX y por F sub CD. Y sale 0,02. Bueno, esto va a variar a lo mejor un chiquitito. Luego, con respecto a II, entonces la carga, que era 338, no 320, por la excentricidad con respecto a II, que ya vimos que es 55, sobre la sección por la altura con respecto a II es 40, y F sucede, y sale este valor. Entonces tenemos con respecto a los dos ejes momentos, o sea, acá ya tenemos flexión esviada. Y tenemos que seleccionar, llamarle mu sub 1 al mayor de los momentos reducidos y mu sub 2 al menor para hacer la reducción a flexión recta, hallar un solo momento reducido que es equivalente a el mayor más beta por el menor, perdón, por el menor. Bueno, beta sacábamos de una tabla 19.1 a partir del valor del axil reducido. A mí me salió con estos valores 0,56, un poquito va a variar. Entonces, el momento reducido equivalente va a ser mu sub 1, que es 0,22, por beta 0,56 por mu sub 2, que es el menor, ¿verdad? Y sale 0,23. Entonces, ya hemos reducido a flexión recta y entonces podemos hallar la capacidad mecánica en el diagrama, en las curvas, ¿verdad? Del diagrama de interacción adimensional. Tenemos el valor de mu, tenemos el valor del axil reducido y este es 0,23 y de ahí se saca el valor de omega. Miren lo alto que sale. En el primer ejercicio, no sé si está todo acá el ejercicio, sí, acá está. En el primer ejercicio, omega salía 0,45. Ahora le sumamos en los efectos de pandeo y nos salió 0,50. Aumentó. Entonces, ahí sacamos otra vez la armadura total, 0,50 por la sección, por F sub CD sobre F sub ID. Y como dijimos que en cada cara iba a tener igual, entonces dividido 4 y ahí nos sale la sección en cada cara. Sí, decime. ¿Por qué ahí en el axil es 0,02? Y eso sale. O sea, está errado, ¿eh? Acuérdense que los valores tengo que corregir eso. Sí, pero más arriba salió 0,16. Es cierto, viste, estaba medio loca haciendo esto. Este es 0,16, va a cambiar completamente, esto va a salir quizá más grande. Perdonen, esto ya les digo, voy a quitar y les voy a corregir. Muy bien, me gusta que estén atentos porque ni yo no me di cuenta. Yo agarré nomás este. Este 0,16 tiene que estar acá y 0,22 sí el equivalente. Y con este valor, a ver, un poco para sacarme el gusto, voy a mirar en la tabla a ver qué saldría. Y es 0, acá, si es 0,16 y 0,23, va justo a la curva, casi otra vez igual, 0,45. No cambió mucho, ahí cambió la cuestión, 0,1
0,1, 0,16, 0,22, 0,23, acá más o menos. Muy cerca de la curva, otra vez 0,45. Increíble es, pero no cambia casi la situación de nuestro pilar con, con ese pequeño, es muy pequeño. Vieron que salió 10, algo nomás, ¿verdad? El pandeo en la otra dirección. Y como se redondea todo, al final las armaduras casi salen iguales nomás. Bueno, lo importante aquí, gracias por señalar ese otro error que tengo que corregir. Lo importante aquí es entender cómo nosotros vamos a considerar el pandeo. El pandeo nos tiene que dar una excentricidad más. Puede haber pandeo con respecto a uno nomás de los ejes, como en este caso, puede haber pandeo con respecto a los dos ejes. Puede sumarse, por ejemplo, este problema, el pandeo nos dio con respecto al otro eje y se convirtió en un problema de flexión esviada. Por ahí nos podía dar, con respecto al mismo eje, se sumaría esa excentricidad de primer orden a la ficticia. En fin, según vamos a tener varias situaciones en las que interviene el pandeo, pero siempre se reduce a una excentricidad los efectos de ese pandeo. Reducimos a una excentricidad que le sumamos a la de primer orden para tener una excentricidad total y con esa excentricidad total calcular los momentos reducidos correspondientes, ¿verdad? Y después seguimos la misma rutina. Si nos sale la flexión esviada, reducimos a flexión recta y seguimos y calculamos como ya lo hemos hecho con la flexión recta, ¿sí? Entonces, eso es lo que es importante entender ahora y vamos a ir haciendo los ejercicios con las distintas situaciones que se nos puede dar, sumándole al momento flector, o en este caso ven que no se sumaba un momento flector, sino que de por sí nomás ya teníamos esa excentricidad de ficticia. Y muy pequeña salió, dieron 4 centímetros, y finalmente casi no varía la armadura necesaria para resistir. Yo voy a corregir y les voy a subir corregido el ejercicio para que lo tengan como ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿tienen preguntitas para hacer? Profe, Sí, perdón, decime. ¿viste ahí en el Word, en la parte donde Sí. de los valores de beta? Sí. ¿Cómo sería, o sea, cómo sería caras opuestas y caras laterales? Eso no entiendo. Vos tenés un plano en el cual está produciéndose la flexión, ¿eh? Porque reducimos como si fuera a una flexión. Entonces, cuando son las caras paralelas, ¿verdad? Digo, laterales, son paralelas al plano de flexión. Y cuando son opuestas, están perpendiculares al plano de flexión. ¿Se entiende? Vos tenés que pensar que es todo el plano el que se está deformando, ¿verdad? Y ahí ves qué armaduras le pones. ¿Ah? Sí, gracias. De nada. Lo que yo quería hacer ya ahora, antes de que me olvide, es quitar ese ejercicio y volver a subirles ya